Vamos a ver la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy se encuentra en Oseas capítulo 2, versos 14 al 23. Este es el pasaje de hoy. Oseas capítulo 2, versos 14 al 23. Dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a Loammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. El tiempo del profeta Oseas fue dentro de este tiempo del reino dividido, donde estaba Israel del norte, y en el tiempo del reinado de este rey Jeroboam el segundo. En términos políticos y también en términos de la tierra, durante el reinado de Jeroboam II, el país de Israel prosperó. El país se fortaleció y políticamente era estable. Comparado con el tiempo que eran pobres, entre más ellos prosperaban, más corrompidos se volvían. Los líderes se volvieron más corruptos, y la brecha que existía entre los ricos y los pobres se volvió más grande, así que los ricos oprimían mucho a los pobres. Aunque oficialmente ellos tendrían esta adoración, o sea, estos sacrificios que se ofrecían, su vida diaria no era capaz de adorar a Dios. Y eso estaba sucediendo en ese tiempo. Y en aquel tiempo entonces ellos adoraban a Baal. ¿Y por qué es que el pueblo de Israel estaba adorando a Baal? Este Baal no era cualquier dios. Este Baal era un dios de la prosperidad y de la fertilidad. Así que el país estaba próspero. Por eso es que para muchas personas la prosperidad económica y de otras maneras es lo más importante. Y este dios Baal es el dios que promete la prosperidad física, la prosperidad económica. Por esa razón es que muchísimas personas, aunque estaban viviendo en el país de Israel, ellos sentían que eran el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo ellos venían y adoraban a Baal. Ellos daban estas ofrendas a Dios, a Jehová Dios, pero al mismo tiempo daban ofrendas a Baal también. Aunque ellos daban una buena adoración y una buena ofrenda a Jehová Dios, al mismo tiempo toda su mente estaba enfocada en el materialismo. Aunque ellos estaban muy bien físicamente y estaban muy cómodos y prósperos, espiritualmente estaban enfrentando una crisis. Por eso es que hay muchos profetas que están obrando dentro de este tiempo. Por ejemplo, Isaías, Jonás, Amós. Ellos eran profetas que estaban trabajando durante este tiempo. Es porque era muy peligroso. Por eso es que envió Dios tantos profetas para decirle esto al pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel no era capaz de entender lo que Dios quería decirle. Eventualmente, después de 30 años del reinado de Jeroboam el segundo, el país de Israel enfrenta esta destrucción. En medio de todo esto, Dios envía a Oseas y él comienza a hablarle al pueblo. ¿Ustedes saben cuál es su estado? Sin embargo, el pueblo de Israel no se percata, el pueblo de Israel no siente nada. Yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios, yo me estoy volviendo rico. ¿Cuál es el problema con eso? Me gusta experimentar las bendiciones espirituales, pero también me gusta mucho experimentar las bendiciones físicas. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no estoy haciendo nada malo. ¿Cuál es el problema con eso? Así era la idea que el pueblo de Israel tenía en ese tiempo. El mensaje del profeta Oseas es este. ¿Cómo es que ustedes están viviendo en este tiempo? ¿En qué estado? Y también desde su mensaje nosotros podemos entender el amor de Dios. El nombre Oseas significa Jehová Dios nos va a salvar. También el nombre José tiene el mismo significado y el nombre Jesús tiene ese significado de la misma manera. El significado de estos nombres implica lo mismo. Dios llamó a Oseas y Dios le mandó algo. Tienes que casarte con Gomer, ella es una mujer adúltera. Yo estoy muy seguro que ustedes conocen la historia. Vemos que después que Oseas se casa con esta mujer llamada Gomer,
Y después de casarse con Oseas, era una mujer muy promiscua y tuvo 2 niños con Oseas. Pero vemos que deja a Oseas en busca de otros amantes. Ella estaba haciendo todas estas cosas de una manera promiscua y adúltera, pero Dios le dice a Oseas, tienes que amarla. Tienes que amarla hasta el fin. Dios está tratando de explicar la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y lo está haciendo a través de esta relación de Oseas y Gomer. Oseas se casa con Gomer y tienen 2 niños. Y Dios mismo es el quien nombra estos niños. Oseas capítulo 1, versos 3 y 4. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El nombre Jezreel, este vocablo significa Jehová Dios va a esparcir. Y realmente es diferente Israel de Jezreel. Porque el mensaje es, Dios los va a esparcir a ustedes. Así que Dios le dice, o sea, tienes que nombrar a tu primer hijo, Jezreel, que significa Dios los esparcirá. Y tuvieron otro hijo, realmente fue una hija. El verso 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-Ruhama significa no compadecida o no amada. Así que Dios no iba a mostrar más su amor para su pueblo. Y vuelven a tener otro hijo, tienen un tercer hijo. En el verso 8 y 9. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-Ammi significa, yo no soy su Dios, ni ustedes son mi pueblo. Dios nombró a estos 3 hijos, él mismo. Y este era el estado en el que se encontraba Gomer, pero también era el estado en el que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Voy a esparcirlos. Ese fue el primer nombre. El segundo nombre, yo no voy a perdonarlos y yo no voy a tener misericordia de ustedes. Y el tercer nombre significa, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Lo que significa que completamente Dios los está negando. Ese era el verdadero estado de Israel y por eso Dios le permite estos nombres a estos niños. ¿Cuán serio era todo esto? Y Gomer era la única que no entendía la seriedad de todo este asunto. Dios estaba muy enojado con su pueblo y la ira de Dios estaba sobre su pueblo. Y Gomer era la única que no entendía toda esta situación. Oseas capítulo 2, verso 2 nos muestra el estado de Gomer. Pero vamos a leer el verso 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, y mi agua, y mi lana, y mi lino, mi aceite, y mi bebida. Así es como la Escritura lo describe. Esto es lo que la esposa le dice al esposo, yo tengo otros amantes. Después de tener 3 hijos, yo tengo otros amantes. Y esto es lo que ella dice. Ellos me van a dar esto, me van a dar lo otro. Ellos me dan pan, me dan agua, me dan lana, lino, aceite y bebida. Y ella abandona al esposo. Y si ustedes miran el verso 8 es incluso peor. El verso 8 dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que le ofrecía a Baal. Todas estas cosas que la gente ofrecía en sacrificio a Baal eran dadas por Dios. Después de recibir toda clase de bendiciones y después de recibir todo de Dios. La razón por la cual decepciona tanto a Dios engañándolo es porque ellos realmente creían que estos ídolos, los Baales, ellos eran capaces de darle cierta prosperidad y ciertas cosas materiales. Y en esa misma situación se encontraba Gomer. Y realmente de esa misma manera era el pueblo de Israel. Aunque ellos confesaban, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero eventualmente solamente estaban siguiendo a Baal. En otras palabras, ellos estaban reemplazando a Dios. Estaban siguiendo la prosperidad, los éxitos en los negocios y también la fertilidad. Aunque ellos de palabras estaban adorando y glorificando el nombre de Dios, el hecho es que en la realidad ellos no estaban adorando ni exaltando el nombre de Dios para nada. Realmente ellos adoraban y exaltaban el nombre de Baal, que era quien les podía proveer éxitos, riquezas, todas estas cosas materiales. Sin embargo, el resultado, aunque parecía externamente que ellos habían recibido mucho, que habían sido muy bendecidos y estaban muy bien físicamente, verdaderamente el amor, la justicia, la compasión y el buscar de Dios, esto estaba completamente desaparecido de ellos.
La situación se volvió realmente muy seria y la ira de Dios se derrama sobre ellos. Y Dios estaba tomando acciones para mostrárselo y para tratar de cambiarlos. Y a pesar de todo eso, Gomer no es capaz de verlo, no es capaz de percatarse. ¿Cuál es el problema? Yo estoy sirviendo a Dios. Yo estoy viviendo en esta tierra y estoy buscándome algunas cositas físicas. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Es realmente algo tan pecaminoso el querer algunas cositas físicas para vivir aquí? Hay mucha gente viviendo así. Estoy viviendo mi vida como una persona común y corriente. Y yo no soy más pecador que cualquier otra persona en mi generación. Yo simplemente estoy viviendo como cualquier otra persona vive en la generación en la cual yo estoy viviendo. Así que el pueblo de Israel no estaba realmente entendiéndolo. El hecho es que estaban viviendo su vida sin Dios. Ellos realmente no entendían que estaban viviendo una vida adúltera sin servir a Dios. Podemos ver la expresión en el Nuevo Testamento. Ellos son dioses. Podemos ver esta expresión del Nuevo Testamento que dice, su Dios es su vientre. Significa que la prosperidad física se ha vuelto un Dios para ellos. Y al recibir estas bendiciones físicas se ha vuelto como un Dios para ellos. Realmente se ha vuelto su Dios. El ganar fama y el ganar éxito se ha vuelto su Dios. Por eso es que la generación esta se ha vuelto un lugar donde se sirve a Dios, donde no se sirve a Dios verdaderamente. Sin embargo, estamos sirviendo a Dios como una acción. Por eso es que Dios nos está diciendo, a través de la vida del profeta Oseas, Dios se lo hace entender y se lo muestra al pueblo de Israel cuán serio es esto, cuán peligroso es esto y cuán corrompidos ellos están. Por eso es los nombres de los hijos, es que Dios da los nombres de los hijos de esta manera, Dios los esparcirá. Yo no voy a amarte, yo no voy a perdonarte. Yo no soy tu Dios y tú no eres mi pueblo. ¿Cuán serio es esto? En el medio de toda esta situación, aún así Dios los ama hasta el final. Dios no solamente así simplemente los iba a dejar abandonados, Dios los iba a amar hasta el fin. Por eso es que Dios le dice a Oseas, tú tienes que ir a buscar a tu mujer de vuelta. Tú tienes que amarla hasta el final. Empezando desde el verso 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios hará para esta restauración. En el verso 13 vemos que dice, y la castigaré por los días en que censaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Dios dice, voy a castigarla. Pero ese castigo va a ser un nuevo comienzo. Después del reinado de Jeroboam II, después de su reinado de 30 años, eventualmente, así como Dios le dijo a Oseas, el reino de Israel del norte cayó. Ellos fueron invadidos por Asiria y alrededor de 160 años luego, el reino de Israel en el sur, Judá, el reino del sur donde estaba Judá, también falló, también cayó. Pero eso no fue el final. Dios estaba prometiendo algo. Después de 70 años, Dios iba a restaurar toda la nación. La situación de la nación siendo esparcida, siendo llevada cautiva, está descrita en este pasaje de Oseas. Estaban caminando por el desierto y estaban por el valle de Acor. Asimismo como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que comenzaron a caminar por el desierto. Asimismo Dios los iba a llevar al desierto a ellos en este estado. Y en el desierto lo único que tú necesitas es a Dios. Tú no puedes sobrevivir sin Dios en el desierto. Por supuesto que físicamente muchas cosas son muy incómodas. Pero en medio de todos estos problemas en el desierto, tú vas a ser capaz de conectarte con Dios, de conocer más a Dios. Y depender única y solamente de Dios. Entonces Dios los va a llevar al desierto. Dios te va a llevar al desierto y va a confortarte entonces en ese lugar. Y si ustedes observan estas palabras griegas o hebreas, ¿cómo Dios hará esto? La expresión hablaré a su corazón es traducida como hablaré muy tiernamente a sus corazones. Significa que Él va a traer confortamiento, que Él va a confortarlos. ¿Pero cómo? Él va a poner la palabra. Él va a poner la palabra en los corazones. Esta es la situación. El pueblo está tan corrompido, el pueblo está tan mezclado, están diluidos, están dispersados. Y no pueden encontrar el camino. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios los lleva al desierto. Dios los lleva al desierto y Dios los va a confortar allí a través de su palabra. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Para el pueblo de Israel el valle de Acor significa el valle de la destrucción y el valle del desaliento. En el tiempo de Josué, cuando ellos cruzan el río Jordán, ellos estaban tratando de conquistar la tierra de Canaán.
por la palabra de Dios es que ellos son capaces de conquistar esta ciudad de Jericó. Y luego sigue la siguiente ciudad, Jai. Jai era una ciudad muy pequeña comparada con Jericó. Ellos pensaron, bueno, conquistamos Jericó, una ciudad más grande y fortificada. Va a ser fácil conquistar a Jai. Eso fue lo que ellos pensaron. Sin embargo, ellos perdieron. Y podemos encontrar implicaciones muy importantes aquí. Después de conquistar la ciudad de Jericó, ellos comienzan a avanzar en la conquista y todas estas personas de Jericó comienzan a tenerle miedo al pueblo de Israel. Todas estas personas que vivían en la tierra de Canaán comienzan a estar asustados y con mucho temor del pueblo de Israel. Lo que sucede es que ellos estaban muy asustados por el hecho de que Israel estuvo estos 40 años vagando por el desierto y salió del desierto. Y después de esto, este pueblo de israelitas son los que destruyen a Jericó. Y ahora están atacando a todas las demás ciudades de aquí de Canaán. Sin embargo, ven que este país así ahora pierde con una ciudad tan pequeña como hay. Significa que ahora todas las demás ciudades están muy animados para enfrentarse a este pueblo de Israel. Significa que la situación se volvió muy peligrosa para el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se arrodilló ante Dios y le preguntó a Dios, Dios, ¿qué pasó? Y luego Dios le muestra que el hombre llamado Acán, él cometió pecado delante de Dios. Dios ordenó que no se tomara nada después de la batalla, después de la guerra. Pero vemos a Acán, que él tomó estas cosas que parecían muy apreciables y muy buenas para él. A través del método de Dios, el pueblo de Israel es capaz de percatarse de que el hombre que pecó fue Acán. Y en el valle de Acor, Acán y su familia fueron muertos, apedreados. Así que podemos ver que el valle de Acor nos está hablando acerca del juicio y también de la muerte. Pero podemos ver también que en el valle de Acor el pueblo de Israel completamente fue capaz de quitar su pecado y de santificarse. Y podemos entender lo que fue en este valle de Acor donde el pueblo de Israel después de su gran pecado entonces se santificó. Por eso es que el mismo lugar de muerte, destrucción y juicio se ha vuelto un lugar de esperanza. Entonces la santificación y el quitar el pecado, en otras palabras, un nuevo comienzo está sucediendo. Y esto toma lugar en el valle de Acor. Cuando el pueblo de Israel peca, entonces Dios lo lleva al desierto, al valle de Acor. Y lo que sucede es que por la gracia de Dios, Israel es capaz de arrepentirse verdaderamente y volver delante de Dios. Y esto es lo que Dios va a hacer. El verso 15 dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Justo como en el momento en que ellos subían de la tierra de Egipto, justo como Dios protegió al pueblo de Israel. Dios los va a guiar en el tiempo del desierto. Dios va a hacer todo eso al pueblo de Israel. Pero ¿a quiénes Dios le está prometiendo todo esto? Dios le está dando toda esta promesa al pueblo de Israel que está viviendo como Gomer. Gomer, quien ha abandonado a su esposo sin saber su gran falta, sin reconocer su falta. Y Dios les está prometiendo, yo les voy a llevar al desierto, voy a poner mis palabras en su corazón. Voy a confortarte, voy a consolarte, voy a ocuparme de ti. De la misma manera que me ocupé, que conforté y que estuve con el pueblo de Israel que salió de Egipto, así lo haré. El verso 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi esposo, y nunca más me llamarás mi señor. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Yo me voy a asegurar de que tú más nunca adores a estos Baales. Voy a ayudarte para que verdaderamente adores a Dios. Anteriormente ellos estaban buscando a Dios, pero realmente dentro de sí su Dios era Baal. Significa que ellos no están adorando al Dios de la Biblia, ellos están adorando a otro Dios buscando prosperidad material y económica. Por eso es que ellos llaman Baal y lo hacen su Dios a este Baal. Por eso es que miran a Baal esperando obtener algo de él. El verso 18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Dios va a quitar completamente todo lo que sea maldición o todo lo que pueda parecer maldición de la tierra. Toda fuente de maldición yo la voy a quitar. Eso es lo que Dios dice. Por ejemplo, el arco, la espada y la guerra. El verso 19 y 20, Dios nos dice algo muy importante. Esto es lo que nuestro Dios nos dice. A través de los labios de Oseas, Dios nos habla esta palabra. Te desposaré conmigo para siempre. Realmente utiliza esta expresión 3 veces.
versos 19 y 20, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿A quién Dios le dice esto? Aquella persona que ya se había divorciado de Dios. Hacía unos instantes estaba divorciada de Dios. Esta expresión desposaré no significa que ahora el que estaba antes casado va a quitar el divorcio y se va nuevamente a casar. No está significando eso. Significa que se va a casar, es lo que está significando. Se va a casar con esa persona como si fuera el primer matrimonio. Y no significa, bueno, yo voy a cerrar mis ojos ahora a tus errores pasados. No está significando eso. Significa que yo voy a borrar todo el pasado, ni siquiera voy a pensar en ello. Y como eres una nueva persona, voy a desposarte. ¿Y qué es lo que Él va a traer cuando despose a esta mujer? Dice, te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y como resultado de este matrimonio con estas características, de esta manera así que el Señor está renovando y está haciendo algo totalmente nuevo, como resultado tú vas a ser capaz de reconocer continuamente al Señor. El verso 21 y 22, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Todas las bendiciones están descritas aquí. Todas estas personas, todo este pueblo estaba siguiendo a Baal, porque ellos verdaderamente no se percataban del hecho de todas estas bendiciones. No se percataban de que todas estas bendiciones únicamente vienen del Señor, nuestro Dios. Y aquí Dios está diciendo, yo soy Jehová Dios quien te provee de todas las bendiciones terrenales. Pero no solamente eso, yo soy el Dios que te da todas las bendiciones eternas. Son las bendiciones del cielo. Y los versículos 22 y 23 nos dejan un gran mensaje de restauración. Ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. Recuerden que el nombre del primer hijo fue Jezreel, y fue el nombre del hijo que tuvieron, pero también es el nombre de este lugar. Jezreel fue el lugar donde la familia del rey Acab fue destruida. Jezreel fue el lugar donde estas personas enfrentaron completa destrucción. Y el hecho de que Dios nombrara a este primer hijo Jezreel significa que Dios los iba a esparcir. El hecho de que Dios le está diciendo en el versículo 22, y ellos responderán a Jezreel, significa que ahora Dios no lo va a esparcir más. Y en el versículo 23 nos dice, y la sembraré para mí en la tierra. Van a ser establecidos. Van a ser plantados para mí en la tierra. La Biblia, la palabra de Dios nos lo dice. Y Él va a mostrar su amor y va a tener misericordia del que no era su pueblo. El segundo nombre significaba, yo no voy a amarlos, yo no voy a perdonarlos. El segundo nombre de la hija. El segundo nombre que Dios dio. Pero aquí Dios nos está diciendo, voy a amarlos nuevamente. Y diré a aquellos que no eran mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y estos nombres juzgaban a Israel. Y básicamente Dios está invalidando el significado espiritual de estos nombres. Y Dios está restaurando a Israel ahora. Yo no los voy a esparcir, yo los voy a establecer aquí. Voy a perdonarlos, voy a tener misericordia de ustedes. Yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Todos estos mensajes son entregados a nosotros. Y eventualmente vemos que esta mujer de Oseas, Gomer, fue capaz de recibir esta palabra también. Y vamos a ver lo que el pueblo de Israel dijo. Ellos van a confesar, tú eres nuestro Dios. Significa, yo voy a reconocer todo esto y voy a recibirlo. Voy a reconocerlo todo. Voy a recibir todo esto que me estás dando ahora y voy a vivir tras esto. Voy a reconocer el hecho de que tú, Dios, eres mi único dueño. Voy a reconocer el hecho de que tú, Dios, eres el esposo. Y voy a vivir para ti. Voy a echar fuera todo mi pasado y voy a retornar a ti. Y todas estas confesiones se incluyen dentro de una sola oración. Tú eres mi Dios. Esta sola oración incluye todo este significado. Esta restauración se cumple cuando ellos regresan de Babilonia. Cuando históricamente se cumple que ellos regresan de Babilonia. La segunda restauración se cumple a través de la cruz y la resurrección. Cuando restauramos nuestra relación con Dios a través de este evento. Y cuando recibimos la verdadera salvación. Y esa relación no puede ser rota de ninguna manera, de ningún modo. Este es el mensaje principal, pero hay pequeños mensajes que podemos comprender y entender también. El primero de todos es la situación o el estado en el que se encontraba Gomer. Y también el problema del pueblo de Israel. Podemos ver que físicamente ellos se encontraban muy bien, lucían muy bien físicamente. Y ellos dirían que estaban viviendo una vida muy buena, muy confortable.
Ellos estaban creyendo en Dios y físicamente estaban muy bien. Ellos no vivían que realmente estaban viviendo una vida muy mal delante de Dios, porque en esos tiempos realmente muchas personas estaban viviendo una vida de la misma manera. En la situación donde ellos dicen que están adorando a Dios, sin embargo, en su vida real, en su corazón solamente siguen a Baal, quien les puede proveer de cosas físicas y estas bendiciones materiales. Y lo más serio es que ellos no podían percatarse de lo peligroso de este asunto, de la gravedad de este hecho. Por eso es que no hay otra opción sino que la ira de Dios venga y caliente todo este ambiente. Y venido el tiempo, Dios tiene que destruirlos. Y vemos a Gomer que no entiende la situación correctamente. Igualmente que el pueblo de Israel no entendía la gravedad de esta situación y el peligro que estaban. Esto nos puede pasar a nosotros. Podemos ser nosotros. Este es el estado de las personas que pierden al aferrarse a lo más importante. El segundo mensaje es este. De la misma manera que Oseas ama a esta mujer, no importando su estado, es Dios quien nos ama a nosotros, no importando cómo nosotros estamos. Es realmente el mensaje dado a nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la vida de Oseas y Gomer. Pero al mismo tiempo este es un mensaje dado a nosotros a través del Antiguo Testamento y a través de la Biblia entera. Por mucho tiempo hemos estado viviendo nuestra vida y conduciendo nuestra vida con los estándares del mundo. Y precisamente hemos recibido muchísimas cicatrices a través de diferentes tipos de amor. Por tanto, cuando Dios dice, yo los amo, las personas no pueden entenderlo, no pueden percibir, no pueden tomarlo como lo que realmente es. Muchas personas lo entienden con su entendimiento. Y en otras ocasiones ellos se aferran a esta manera de creer diciendo, bueno, Dios nos ama. Sin embargo, verdaderamente Dios me podrá amar a mí. Por lo que yo puedo ver que estas personas tienen este tipo de fe tan extraña, diciendo Dios puede amar a toda la humanidad, Dios puede amar a todo el mundo. Pero realmente yo no creo que Dios sea capaz de amarme a mí. ¿Cómo puede Dios amarme? Nosotros tenemos que creer en la existencia de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que creer en su carácter. Y si nosotros creemos en la Biblia, significa que nosotros creemos en su palabra. Tenemos que creer en su palabra. Cuando nosotros miramos toda nuestra vida pasada y miramos a nuestro futuro, hay una sola cosa que verdaderamente tenemos que creer, y es el amor de Dios. Y Dios es un Dios que es fiel 100%. ¿Cómo es que no pueden creer en esta declaración? Dios nos ama, Dios te ama. ¿Y cómo es que puedes vivir tu vida sin relación a esta gran declaración? ¿Cómo puedes vivir tu vida como si esta declaración fuera nada, como si no significara nada? No hay otra cosa en la que podamos confiar que no sea el amor de Dios. De la misma manera que Dios amó a Gomer, Dios nos ama a nosotros. Y podemos encontrar su grande amor a través de su cruz. Y a través de la cruz es que podemos entender cuánto Dios nos amó a nosotros. A través de esta cruz Dios nos ha salvado. Yo verdaderamente los bendigo en el nombre del Señor para que hoy verdaderamente puedan percatarse y entender cuánto Dios los ama. Cuánto Dios los ama a cada uno de ustedes individualmente. Es muy posible para nosotros tener algunas faltas, muchos errores y un estilo de vida corrupto. Incluso mucho peor que Gomer o que el pueblo de Israel. Pero nosotros no nos percatamos de cuán serio y peligroso es. Por eso es que la gente, desde el punto en que ellos se ven que son bendecidos físicamente y prosperados, entonces ellos no son capaces de entender la palabra de Dios. Por eso es que Dios los tiene que destruir. Así pasó con el pueblo de Israel. A través del mensaje de hoy nos percatamos del estado verdadero de Gomer y también de este amor de Dios. Y luego que todos estos eventos del amor de Dios se cumplen a través del evento de la cruz, nosotros hemos recibido la verdadera salvación. A través de que Dios nos ha permitido creer. El creer de que Jesús es el Cristo y Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa que creemos en Jesús? ¿Y qué significa que ahora cuando creemos en Jesús es que vivimos? ¿Qué significa que después que recibimos este evangelio es que vamos a vivir? El mensaje del texto de hoy nos dice algo muy claramente. Tú tienes que casarte con tu Dios. No solamente es el reconocerlo con la cabeza, con los pensamientos, porque el matrimonio significa tu completa vida, toda tu vida. Lo que significa que cuando tú crees en Jesús, cuando tú recibes la salvación, eso significa que Dios nos está constantemente diciendo que Él quiere casarse, se ha casado con nosotros. Dios nos está diciendo que se ha desposado con nosotros. Dios nos está diciendo que se ha casado con nosotros. Dios es un Dios verdadero, significa que Él va a compartir todo lo que tiene con nosotros.
Él nos va a desposar, Él nos desposa, nos ha desposado en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y también en fidelidad, y Él va a compartir este carácter con nosotros. Y la Biblia nos dice que no tenemos más opción sino conocer más y más a este Dios. Eso es lo que significa el creer en nuestro Dios. El conocerle más y más. Y a recibir todas estas características y estas verdades de Dios. Y hacerlo continuamente, recibirlo continuamente. Significa entonces que de dentro de nosotros esta justicia, juicio, benignidad y misericordia y fidelidad va a fluir como un río. Y esta compasión, fidelidad, juicio, benignidad, misericordia va a prosperar dentro de nosotros. Y esto es también lo que significa creer en Jesús. Significa que tú te vuelves uno con Jesús. Esto es lo que significa que tú has recibido la salvación. Significa que tú te has comprometido, que tú te has casado con Dios. Significa que una nueva relación se ha establecido de la manera que no se puede romper jamás. Se ha establecido una relación tan profunda de una manera que no te puedes separar de Él nuevamente jamás. Y yo voy a vivir una vida como esa. Yo creo que es la vida correcta. Entonces tú haces esta confesión: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi amo, tú eres mi esposo. Y este tipo de confesión es una confesión que la debemos de hacer 24 horas cada día, todo el tiempo. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y tú eres mi esposo. ¿Qué es la vida cristiana? El confesar esto todo el tiempo, todos los días, en todo momento. Y nuestro Dios nos está invitando a vivir una vida como esa. Nuestro Dios quiere que verdaderamente vivamos una clase de vida como esa. Es muy posible que ahora tú te encuentres en este momento atravesando el desierto. Quizás te encuentras ahora vagando en el valle de Acor. Es muy posible que Dios rápidamente nos restaure, nos saque de este valle de Acor y nos saque de este desierto y nos comience a restaurar nuevamente. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Tú necesitas recibir lo que Dios ha puesto en su corazón, en la tierra de desolación y muerte, en el valle de Acor. Cuando tú eres capaz de ver tu pecado, cuando tú eres capaz de ver qué es lo que te ha llevado a ese valle, y cuando tú te arrodillas de corazón frente al Señor, y cuando te arrepientes verdaderamente, entonces tú vas a ser capaz de enfrentar una puerta de esperanza delante de ti, y vas a ser capaz de entrar en una verdadera restauración. Verdaderamente, si tú y yo estamos creyendo en el Evangelio que Jesús es el Cristo, no deberíamos simplemente conocer a Dios con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia mente, y no deberíamos de pararnos en este estado conociéndolo de esta manera simplemente y ya, porque Dios verdaderamente está con nosotros las 24 horas al día como Dios, y está como el Hijo de Dios. Su cruz y su resurrección no es carente, es mucho más, es más que suficiente. Y a través de la cruz y la resurrección nos hemos convertido en las personas que han sido capaces de restaurar la imagen de Dios. Las personas que han restaurado esta relación rota con Dios. Y verdaderamente podemos disfrutar esta relación con Dios. Podemos disfrutar este matrimonio con Dios. Y nuestra vida cristiana debería ser la vida que continuamente confiesa esta verdad. Que continuamente reconoce a Dios como nuestro esposo. Y a Dios como nuestro dueño y amo. Él es nuestro Dios. Verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo, para que ustedes paren de vivir estas vidas deprimidas y tristes, donde ustedes confiesan con su boca que creen en Dios, pero al mismo tiempo están siguiendo todos estos ídolos, y continúan creyendo que estos ídolos les pueden proveer algunas cosas materiales, le pueden otorgar guianza, le pueden otorgar bendiciones. Deténganse de creer así, y verdaderamente confiesen: Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi esposo. Verdaderamente reconozco el hecho de que tú eres mi esposo. Todos los días, todos los momentos. En el momento que tú eres capaz de reconocer y de confesar esto, una abundante gracia llega a tu vida. Y si piensas: Dios me asusta, Dios no me ama, Dios no va a ser capaz de perdonarme, yo no soy su pueblo, nada. Y tú tienes todas estas ideas en tu mente a través de las dificultades que estás atravesando. Tienes que entender y creer que esta vida va a ser restaurada. Y verdaderamente vas a confesar que Dios no te abandona. Y Dios te está llamando. Dios te está cuidando, Dios te ama. Dios te va a perdonar. Y Dios va a hacer que tú vivas una vida donde no tienes más opción que confesar: Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi esposo. Verdaderamente los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo.
si ustedes se mantienen y permanecen en los bordes de la fe, si ustedes están vagando de un lado a otro, si ustedes están fuera de este creer, por favor vuelvan al centro y realmente escuchen la palabra del Dios viviente. Escuchen la voz de Dios. Así como Gomer volvió a su esposo Oseas, vuélvanse al Señor y verdaderamente disfrutan las bendiciones de esta vida, de esta relación. Los bendigo en el nombre del Señor para que la gracia se derrame sobre sus vidas a través de la iglesia repleta del Evangelio y también para todos los discípulos que hacen la evangelización mundial. En estos tiempos postreros, vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Por favor, ayuda a entender el mensaje de hoy y que nuestros ojos sean abiertos. Ayúdanos a entender que nosotros somos Gomer, somos como el pueblo de Israel. Así también ayúdanos a entender que tú nos has guiado al desierto, al valle de Acor, para que seamos capaces de entender nuestro estado, entender dónde estamos, cómo estamos, y para ser capaces de pararnos frente a ti y de restaurar todo, de restaurar nuestra vida y la relación. Bendícenos para ser capaces de entender que tú eres un Dios de amor y que tú nos restaurarás. Ayúdanos a percibir y a percatarnos y a entender qué es la cruz. Así también ayúdanos a entender la grandeza de este Evangelio que ha sido completado y consumado a través de la cruz y de la resurrección. Y obra a través del Espíritu Santo para que seamos capaces de percatarnos y de reconocer cada día que tú, Dios, eres nuestro Dios, que tú eres nuestro esposo. Y que por favor no olvidemos esto nunca. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo hemos orado. Amén.